Bueno, buenas tardes, bienvenidos, aunque ya todos ustedes estaban aquí, perdón por el susto. Vamos a iniciar entonces esta mesa central, que será sobre el uso de inteligencia artificial en la educación. Ya en la mañana tuvimos una conferencia del doctor Francisco Lara sobre este tema, y ahora queremos hacer una actividad más dialógica con personas aquí expertas en el tema de la inteligencia artificial, en la educación además especialmente. Entonces, iniciaremos, tenemos aquí en la mesa, bueno, somos 3 personas que vamos a estar exponiendo para ustedes y conversando. La idea es como que discutamos entre nosotros, pero también ustedes pueden, evidentemente, hacer preguntas al final o hacer sus comentarios para que tengamos también su input, ¿verdad?, sobre estos temas tan relevantes. Tengo entonces a mi izquierda al doctor Óscar Aparicio. Óscar Aparicio nos visita desde Colombia y es el presidente de la Academia de Doctores Hispanoamericana. Academia Hispanoamericana de Doctores. Y a mi derecha tengo a Jonathan Piedra, que es docente aquí de la Escuela de Estudios Generales y que también es doctor por la Universidad de Salamanca, ¿verdad?, si no me equivoco. Ajá. Y que también se ha especializado en el tema de la inteligencia artificial. Y yo, un simple mortal máster en filosofía, que también he hecho algunos trabajos en inteligencia artificial. Entonces, le daré la palabra en primer lugar al doctor Óscar Aparicio para que nos converse un poco sobre el tema de la inteligencia artificial en la educación. Bien, buenas tardes para todos. Para mí es un placer estar aquí porque además de la gran acogida, es la primera vez que estoy en Costa Rica y ya habrán escuchado que en Bogotá y en Costa Rica nos entendemos muy bien, no solo en las palabras, sino en el carácter. Por lo tanto, nunca mejor dicho que me siento en casa y agradezco muy especialmente la acogida que ha sido desde el primer día, cada momento, y bueno, ya luego vamos a Golfito mañana y con ganas de volver una próxima ocasión. Luego de la cuña publicitaria, bien, estamos ante un tema que es bastante importante, más de lo que nosotros pensamos hoy día. Y si me lo permiten y no ser pretencioso, cuando uno piensa en la aparición del fuego, de la rueda, no sé si de la imprenta, pero sí de la IA. O sea, el cambio que estamos nosotros viendo es un cambio que está a un nivel más allá de lo que podríamos esperar. Nuestra expectativa comienza a ser superada, casi que lo único que nos comienza a permitir interpretarlo es la literatura fantástica, la ficción. Entonces, cuando uno recuerda en nuestros años de juventud aquello de Terminator y el Skynet, y entonces le vamos a entregar el dominio de las máquinas, parece que estuviéramos enfrentando algo similar. Y de esta manera vamos replanteándonos cómo poder comprender esa llegada de la inteligencia artificial que ya esta mañana el doctor Lara nos presentaba con tanta claridad. Pero cuando le damos con más fuerza la visión educativa, encontramos algunos pormenores que atraviesan toda la historia, al menos occidental, de la humanidad. Y es que si nosotros vamos hacia atrás a la Grecia clásica, y si me lo permiten, quisiera acercarme desde 2 términos que están muy relacionados. El primero es el tema de la tecnología, y aquí lo vamos a enfocar desde la tecnología educativa, y el segundo son las herramientas cognitivas que están ligadas a esa tecnología educativa. ¿Y qué es la tecnología? Es la extensión del conocimiento a través de una serie de métodos, medios, herramientas que nos permiten mejorar las condiciones de nuestro entorno. Si lo pasamos, digamos, al medio o al contexto educativo, esas herramientas tienen que amplificar el conocimiento y aquí es donde entran en juego el tema de las herramientas cognitivas. Si aquí estamos hablando de tecnología como una extensión para alcanzar el conocimiento o para que nuestras capacidades se amplifiquen, esa amplificación corresponde precisamente a las herramientas cognitivas. Y las herramientas cognitivas nos permiten amplificar. Y si me lo permiten, vamos a poner algunos ejemplos históricos rápidos antes de enfocarnos al tema de la IA y la educación. El primero es, por ejemplo, cuál es la tecnología que se utilizaba allí en el Ágora de Atenas, en la Grecia clásica, para que el discípulo y el maestro pudieran establecer desde el método de la mayéutica socrática o desde el tema del diálogo la generación de conocimiento de la época. Y entonces nosotros pensamos en 2 términos que hoy día se utilizan casi indistintamente, que son la academia y el liceo. Gracias a esas creaciones del momento, que no estaban ligadas a un lugar físico, podían las personas dialogar
Y Aristóteles muy particularmente hacía un ejercicio que hoy estamos recuperando para el aprendizaje y es el ejercicio de caminar. Por eso eran los peripatéticos, los que caminaban y mientras caminaban y oxigenaban iban haciendo preguntas, esas preguntas te retaban, al ser retado, aquí en el tema de la integridad también, como decían esta mañana, citabas a aquellos que antes de ti habían hablado. Por lo tanto, ¿cuál es la herramienta cognitiva? El diálogo. ¿Cuál es la tecnología? Este tipo de institución, en este caso institución hoy día en nuestros términos, pero esa escuela que iba apareciendo. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a la Edad Media, siglo V a siglo XV más o menos, durante todo ese espectro, hay una que reluce y que nos interesa directamente y es el tema de la universidad. Entonces viene el tema de la universidad, una institución que es una nueva tecnología, ¿sí? Y esa nueva tecnología comienza a adoptar también otro tipo de herramientas cognitivas, como por ejemplo la pizarra directa, como por ejemplo los métodos teológicos que se utilizaban para analizar obras en aquella época de los contemporáneos, Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, etc. Pero si seguimos hacia adelante, el Renacimiento, 1430, aparece Gutenberg y la imprenta. Entonces, ¿qué se imprimía? Aquellos manuscritos hechos por amanuenses durante la Edad Media y que necesitaban ser, precisamente porque estamos en un teocentrismo muy fuerte, saliendo en la época del Renacimiento, aparece el tema de los comentarios a través de la reproducción mediante la imprenta. ¿Cuál es cuál es la tecnología? Evidentemente la imprenta, aquí es mucho más física, la otra es un poco más, no sé, externa. Y luego, ¿qué es lo que se hace? ¿Cómo se amplifica el conocimiento? Pues a través de lo que se imprime, se comenta y se va pasando, digamos, de generación en generación. Bueno, para ir llegando más a este siglo y no alargarnos tanto y dejar espacio para las preguntas, sí que sería importante que destacáramos, además del nacimiento de las universidades, y permítame que dé un salto ya al siglo XX, cómo esas tecnologías ya comienzan a pasar de un tema institucional a unas tecnologías más centradas en lo digital porque se usan con las manos, se usan con los dedos. Y esas tecnologías comienzan a hacer cada vez más herramientas. Y volvemos aquí a hacer un énfasis que es transversal y es el tema de la ética. ¿Por qué son herramientas? Porque son medios. Y el único fin, y eso es muy kantiano, lo sabemos todos, es la persona, como centro, como finalidad, como universal con respecto a todo lo demás. Y eso nos permite a nosotros darnos cuenta cómo en el siglo XX, especialmente, comienzan a aparecer una serie de intereses tecnológicos en la educación, pero al mismo tiempo unas herramientas cognitivas ligadas. Entonces, por ejemplo, pensemos nosotros, Seymour Papert, años 70 y 80, con el tema del lenguaje de programación Logo, o luego lo que evoluciona en el Scratch, y luego lo que también comenzamos a ver en las instituciones de los últimos 25 años, lo hablábamos con alguien esta mañana, especialmente en los países nórdicos, con el tema de la programación. Y la programación, vamos a empezar, pues los primeros que fueron los del Logo, que bueno, yo no sé, yo cuando estaba en el colegio, en Bogotá, en los años por ahí 88, 89, estaba en séptimo, octavo grado, nos ponían unos computadores que eran muy lentos, pero tenían una tortuguita. Y la habilidad era hacia dónde llevar la tortuga. Parecía un juego, de hecho lo era, pero lo que te permitía a ti era la ubicación temporoespacial, la percepción geométrica, la profundidad, o sea, era un tema que te ayudaba a ti a darle instrucciones a la tortuga, después fue un conejo, y que fuera a donde tú le pidieras que fuera. Eso a mí me suena mucho al prompt de la IA hoy día. Bien, esto permitió que todas esas teorías del siglo XX, especialmente del constructivismo, entonces hablamos de Piaget, por ejemplo, y otros, para que no se trata de hacer enumeración, van migrando el tema del constructivismo, que es aprender haciendo, a un tema de construccionismo. La mediación aquí es el uso de la tecnología, de una tecnología digital ligada a algo externo, en este caso pues una pantalla y bueno, en este caso los periféricos como el ratón, como el mouse, etcétera, los teclados, y estamos haciendo una reconfiguración tecnológica que nos está dando unas herramientas cognitivas tal como la programación que se hace, no es el programa Logo, es lo que se hace con el programa Logo. Y lo que te permite, ellos mismos plantean esto, amplificar el conocimiento, amplificar la mente. Luego esto, por ejemplo, se repite, por ejemplo, con aquellas aplicaciones que usan los códigos QR,
que te permiten amplificar lo que ves. Hace muchos años, en alguna experiencia de investigación, en un colegio, entonces había un huerto y había bueno, había animales y había hortalizas. Entonces el niño de los años que sean llegaban, estoy hablando del 2010, 12, llegaban con una tablet o bueno, con un teléfono celular y no sabían qué planta era, no sabían qué animal era, entonces con el QR amplificaban lo que estaba ahí y entraban a un conocimiento que estaba directo, pero también de manera indirecta con la información. Una información que nutría el conocimiento directo, tocando el conejito o sacando las papas o lo que tuvieran que hacer, pero era un tema de una cierta simbiosis que ya comienza a decirnos de qué se trata la tecnología educativa cuando está ligada a herramientas digitales cognitivas. Esto nos permite luego saltar a otro tipo ya, sin esa mediación tan interesante que es el uso de los sentidos. Eso pues en filosofía es muy importante para nosotros, si los sentidos nos engañan o no, pero estamos ahora apoyados con una sinergia, pero además con una simbiosis, para que amplifiquemos aquello que estamos buscando, porque eso se trata del hecho educativo, de qué es lo que nos interesa, cómo nos enfocamos en ello, utilizamos las herramientas que tenemos a disposición y desde ahí generamos nuevo conocimiento para ser compartido. Y en este orden de ideas, sí es importante llamar la atención que todas las iniciativas que comienzan a surgir ya en este terreno de la tecnología digital van configurando la llegada casi inevitable de la inteligencia artificial. Una inteligencia artificial que no es del 2022, generativa sí, pero la predictiva y la anterior. De hecho, Kasparov en el 97 juega una partida de ajedrez y le gana un computador, pero solamente estaba programado para el ajedrez. Hasta ahí se acababa, digamos, el impacto que iba a tener. Y luego esos intentos ya venían uno detrás de otro. Pero a todos los que nos dedicamos a este mundo de la investigación, educación y tecnología, también desde una visión ética, que es fundamental para poder introducir el uso y la apropiación de la tecnología en la educación, nos tomó por sorpresa el año 2022, el mes de julio, cuando aparece el ChatGPT el primero, luego ya comienza todo a replicarse, y por ejemplo, yo últimamente, no les digo cuál, pero hay una, con la que ya me pongo el pinganillo, el auricular, y comienzo a preguntarle. Entonces ya esas ideas que antes uno tenía, que ahora tengo una y en 25 segundos tengo otra, ya rápidamente la puedo comentar con una inteligencia generativa que está alimentada responsablemente con unas fuentes que nosotros sabemos qué fuentes son. Eso es lo que nos da la tranquilidad de que no estamos hablando con el éter, con la nada. Estamos en una interacción con una historia de la humanidad que está comprendida, está mediada, está interpretada de una manera a través de las instrucciones, como nos decía el doctor Lara esta mañana, de las instrucciones precisas que le deberíamos dar nosotros. Porque si hay imprecisión, si no hay rigor, las preguntas o la orden que le demos a la instrucción puede irse por donde no nos interesa. Por eso es tan importante, y si me lo permiten, volver a esos métodos iniciales de la filosofía como la mayéutica y el arte de saber preguntar, que es quizás el gran arte del maestro, los que estamos aquí, que nos dedicamos a la educación, hacer correctamente la pregunta, y lo sabemos no solo por nosotros, en nuestro ejercicio de profesores, sino también en la construcción de un proyecto o en la formulación de un trabajo de investigación o de una tesis o lo que tengamos que hacer. Siempre tenemos que tener muy presente qué queremos conseguir con la pregunta. Y ahí es cuando volvemos otra vez a que la IA, que parece tan de punta, tecnología de última generación, nos pide nuevamente por petición de principio que regresemos a esa tradición donde hemos construido este conocimiento que hoy día estamos compartiendo. Por eso, más allá de un recorrido histórico, un poco que nos han pedido para iniciar esta discusión tan interesante, sí que es importante darnos cuenta cuál es no solo la naturaleza, sino la finalidad de este acto educativo que estamos haciendo, unos desde la docencia, otros desde el aprendizaje, pero sobre todo con la claridad de que lo que estamos aquí, quienes estamos aquí, nos dedicamos a la educación, somos acompañantes, somos aquellos a quienes no es el maestro el que elige al discípulo, es el discípulo el que elige al maestro. Y eso es un tema muy importante para que nosotros, apoyados por todas estas herramientas digitales, y especialmente con el tema de la IA, que ya esta mañana nos han hecho una excelente exposición, podamos tener nosotros los recursos
el enfoque, la formulación de preguntas. Por eso la importancia de una escuela de humanidades que sea la que abra el camino para cualquiera de las áreas del conocimiento en el tema del aprendizaje desde la universidad. Y desde ahí pues es que queremos hacer esta invitación a que estos espacios donde ustedes no solamente, digamos, conocen algunas perspectivas distintas sobre la historia y sobre cómo se consolida la manera como estamos aprendiendo hoy, sino que tengan ustedes también la oportunidad en estos espacios y en otros de hacer preguntas donde de alguna manera ustedes puedan quedar satisfechos y que el trabajo con la inteligencia artificial también como herramienta nos ayude a formular mejor las preguntas que queremos hacer. Muchísimas gracias al doctor Óscar Aparicio. Y creo que esto que dijo cerca del final sobre la mayéutica se conecta muy bien con lo que entonces nos va a estar comentando Jonathan, porque si no me equivoco va sobre lo que Sócrates nos puede enseñar de la IA. Entonces pasemos de una vez con el doctor Jonathan Piedra. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Les agradezco en primer lugar por estar acá. Yo sé que es tarde, estaba lloviendo, complicado, no todo. A la Escuela de Estudios Generales por el espacio brindado en este momento y a Sergio en su persona por la coordinación, junto a Óscar, que tan amablemente está aquí compartiendo sus conocimientos. Yo, haciendo referencia un poco a lo que decía Óscar precisamente, con el tema de las preguntas, ciertamente cuando uno entra a todos estos temas de la generativa particularmente, lo que a uno le dicen es que para obtener un buen resultado ocupa una buena pregunta, ¿no? Es decir, mejore el prompt, repregunte, escriba mejor la instrucción, indique claramente, ¿no? Y en ese sentido, ya gran cantidad de universidades en el mundo han empezado a plantear que en este mundo tecnológico en el que aparece la IA, la nueva forma en la de distinguir quienes tienen ciertas herramientas de quienes no, es la capacidad de preguntar, ¿no? Incluso hay como técnicos para hacer prompts, ¿no? Para hacer preguntas, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué autor más clásico que Sócrates, ¿no? Con su famosa mayéutica, ¿no? Que es el arte de preguntar o de parir el conocimiento, ¿no? Sacárselo a las personas de alguna manera, ¿no? Y entonces, en ese sentido, a mí me gustaría plantear qué nos puede dejar en este contexto Sócrates, su persona, pero no preguntar, ¿no? En la reflexión propiamente de la IA. Entonces voy a ir rápido porque ya, digamos, ¿verdad? Creo que tenemos poco tiempo. Como ustedes saben, pues Sócrates fue un filósofo pues, bastante importante, ¿no? El maestro de Platón, del cual, digamos, se conoce únicamente por sus escritos y que tiene la famosa frase atribuida a él, no necesariamente de esta forma, que solo sé que no sé nada, ¿no? El cual demuestra una ignorancia en el conocimiento y esta propia ignorancia es lo que le permite generar nuevo conocimiento, ¿no? Es decir, en este sentido, quizás lo que plantea o lo que yo voy a plantear es una serie de disquisiciones en función de la obra de Sócrates con tal de ver cómo podemos aplicarla, ¿no? En este sentido, quizá valga la pena iniciar con esta frase que aparece en el Menón, ¿no? Que es bastante importante en función de la IA. ¿Cómo vas a investigar, querido Menón, aquello que no sabes en absoluto qué es, ¿no? Cuando uno se acerca a la IA, muchas veces no sabemos realmente qué estamos preguntando, ni cómo preguntarlo, ni por qué preguntarlo, ¿no? Y en general, yo planteo aquí una propuesta a partir de Menón que he denominado, o alguna gente la denomina así, como la paradoja de la imposibilidad del conocimiento de Menón, la cual plantea tres problemas importantes desde mi punto de vista para la reflexión de la IA en contextos educativos. La primera es, si uno sabe lo que está buscando, pues en principio no habría que buscar nada, porque ya sabe la respuesta, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, si no sabe lo que está buscando, pues con mayor razón la investigación es imposible porque no sabe lo que está buscando, ¿no? Y en tercer lugar, por lo tanto, desde estos dos puntos de vista, la investigación es innecesaria o imposible. Y este acercamiento es muy común o muy general cuando nos acercamos a tecnologías de investigación, como por ejemplo la IA, específicamente tecnologías generativas, cuando la utilizamos para la investigación, la búsqueda de información o simplemente queremos utilizarla como referencia. Si ustedes ven, por ejemplo, esta información que está acá de la Universidad de Texas, básicamente realizada a los estudiantes y profesores, plantea el siguiente resultado, ¿no? Que era lo que estaba planteando, digamos, el compañero Óscar respecto al uso de la IA. Noten que la mayoría de las personas en Texas por lo menos creen que
la IA, en este caso ChatGPT, se utiliza con fines bastante deshonestos. Es decir, tomar información, no verificarla, copiar literalmente la información. En alguna medida se utiliza también como para escribir o redactar textos académicos sin ningún tipo de autoría, ¿no? Hágame un trabajo, plantéeme tal cosa, escriba tal cosa. Y en este sentido, parece que particularmente la gente entiende que la IA se utiliza de manera deshonesta, pero eso no les impide utilizarla, ¿no? Es decir, no les impide pensar que si bien no sé lo que está diciendo ahí, no lo verifico o no me interesa, no es un límite que me permita utilizarla en alguna medida, ¿no? Lo cual parece interesante porque plantea, digamos, que en alguna medida, si bien ya la utilizamos, entendemos que su uso es deshonesto, por lo menos desde el punto de vista de la investigación, y eso no importa. La pregunta sería, si la mayoría de los estudiantes entienden que se utiliza de forma deshonesta, al menos en esta entrevista, en esta, digamos, encuesta, ¿qué es lo que está planteando esto sobre el verdadero uso de la inteligencia artificial en entornos educativos? Es decir, está planteando un aprendizaje verdadero implícitamente que estamos buscando alguna información, que estamos creando conocimiento, o simplemente la utilizamos para reproducir ciertos elementos particulares que más adelante vamos a ver. Y entonces, la encuesta plantea los siguientes datos que son interesantes. La mayoría de la gente lo utiliza para preguntas técnicas. ¿Qué dijo Platón? ¿Qué dijo Sócrates? ¿Qué dijo Heidegger? ¿Qué dijo tal cosa? Explíqueme qué es el Lebenswelt, explíqueme qué es el Gestalt, explíqueme tal cosa, ¿no? Explíqueme conceptos. La tercera parte más interesante es, hágame un resumen, ¿no? Digamos, hay mucha IA generativa que hace resúmenes de textos, ¿verdad? Incluso ustedes tienen el Adobe Reader ahora y le dice, hágame un resumen, ¿verdad? Lo hace bastante mal, pero resume el texto particularmente, ¿no? Resolución de problemas matemáticos específicamente y que tienen que ver de computación. Comparar respuestas, es decir, compáreme esto, a ver si es correcto con la respuesta que aparece en tal documento. Y el último son como interacciones curiosas, ¿no? Dígame un chiste, dígame qué pensó, plantéeme una historia, hágame una canción, y usos que son relativamente más creativos, digamos, dentro de lo que se entiende en la academia tradicional. Y entonces la pregunta que quizá uno debería hacerse en este contexto, en función de esto que está acá, es si la IA verdaderamente puede ayudar conocimiento nuevo, de alguna forma, aun cuando sea propiamente generativo. Específicamente, si tenemos presente que la mayoría, el 73%, piensa que es un uso deshonesto del conocimiento, ¿verdad? Es decir, ¿qué tipo de conocimiento se está reproduciendo, se está generando en este tipo de contextos? Y entonces, no sé si ustedes conocen la IA Llama 3, ¿verdad? Que es recientemente una, bueno, ya está más avanzada, pero yo le hice una cuestión 3, ¿verdad? Y le pregunté la siguiente cosa, ¿no? La IA tiene conciencia, ahora que está hablando el colega de las distopías y de Terminator y todo eso, ¿no? Y entonces me dice, la pregunta del siglo, es un tema muy complejo que ha sido estudiado por filósofos, científicos y neurólogos durante mucho tiempo. La conciencia tiene que ver con tal cosa, ¿no? En principio está diciendo que es complejo para decir, 1, tiene que ver con la biología, 2, con la computación y 3, no hay consenso. Es decir, elija usted dentro de las opciones clásicas, biología y computacional, cualquiera, ¿no? Entonces, en principio, está mostrando conocimiento técnicamente objetivo, entre comillas, ¿no? Sin embargo, yo le pregunto, como no tengo claro si la IA tiene conciencia o no, si la IA tiene conciencia, ¿no? Lo que le dicen siempre, pregunte de nuevo, haga el prompt, repregunte, aclare la pregunta, ¿no? Y me dice, bueno, en mi opinión sí, puedo tener una forma de conciencia en sentido no tradicional. Y entonces noten cómo a pesar de que me dijo que era súper complejo, inmediatamente en la repregunta me dijo que sí, pero de una forma no tradicional, ¿no? Y entonces a mí me confundió más porque ¿qué es una conciencia en forma no tradicional? Es decir, o sea, más, ¿cuál es la conciencia tradicional? Yo ni siquiera sé qué es eso, ¿verdad? Es decir, el debate de filosofía de la mente no lo ha resuelto nunca y posiblemente no lo va a resolver. Y entonces yo me quedé así como, bueno, tal vez pregunté mal, ¿no? Puede ser mi culpa, ¿no? Es decir, y entonces hago la pregunta correcta que es, si no tienes conciencia en sentido tradicional, ¿en qué sentido tienes conciencia?
excelente pregunta. Y me responde un montón de cosas para finalmente responderme lo opuesto a lo que me había respondido anteriormente, que es que básicamente no tiene conciencia en el sentido tradicional, a pesar de que me acaba de responder hace 10 segundos que tenía conciencia en un sentido no tradicional, ¿no? Lo cual plantea todo un debate, porque si efectivamente la información que estoy obteniendo acá responde a mis intereses particulares, ¿cuál es el tipo de pregunta que verdaderamente tengo que hacer para obtener información que pueda ser válida o verificada dentro de un entorno educativo, o cuál sea la mejor utilización dentro de esto, ¿no? Y entonces, bueno, voy a adelantarme, digamos, ¿verdad? La conclusión es que la ley tiene conciencia, digamos, ¿verdad? Es una pregunta, una cuestión rarísima, ¿no? Y entonces yo me planteo el siguiente debate a partir de esta respuesta que me dio. Bueno, y entonces un texto que aparece en la Apología de Sócrates, digamos, cualquier cosa, Sergio, me dice cuando faltan 5 minutos, ¿no? Por aquello. No, y entonces aparece un texto que dice, este hombre por una parte cree que sabe algo, mientras que no sabe nada. Por otra parte, yo, que igualmente no sé nada, tampoco creo saber. Esta es la famosa frase de su vida, solo sé que no sé nada, ¿verdad? Es decir, mucho más compleja, pero todo va ahí. Y entonces aparece el siguiente debate, ¿no? Que es la ignorancia consciente versus la ignorancia consciente. Y entonces, digamos, esta distinción es importantísimo cuando uno se plantea debates educativos con respecto a la inteligencia artificial en entornos educativos, porque plantea, digamos, los debates sobre qué es lo que yo estoy obteniendo y cómo puedo introducir esto adecuadamente dentro de una plataforma educativa. Y entonces le hice la siguiente pregunta a ChatGPT, ¿no? Yo tengo ChatGPT de pago, ¿no? Y entonces le pregunté, dame bibliografía sobre Donald Trump y relación con temas como la alimentación o los hábitos alimenticios. Esta pregunta salió porque no sé si ustedes vieron que a él le gusta mucho McDonald's, ¿no? Entonces come papitas fritas y un montón de cosas. Y entonces yo le pregunté esa información, ¿no? Y entonces me dijo tal cosa y me dio todas estas cosas, ¿no? Cuando yo empecé a buscar todos los links, me pasó esto, y esto, y esto, y esto. Y entonces, noten cómo le puse, ninguna de las fuentes sobre Trump está accesible. Y le puse esto como para antropomorfizar, digamos, es incorrecto, pero lo puse no como nada más para eso. Y me puse, uy, perdón, eran ejemplos ficticios que estaba utilizando precisamente para responder. Y entonces, aquí aparece un dilema que tal vez lo introdujo brevemente el colega Oscar sobre cuál es la utilización que le damos a estas herramientas en entornos educativos y cómo la verdadera pregunta no está en esto, sino que es un reflejo de la persona que está introduciendo el prompt particularmente, ¿verdad? Si una persona no sabe lo que está preguntando, no va a obtener una respuesta acorde específicamente a la situación que está haciendo. Y les aseguro que la mayoría de los estudiantes no verifica ninguna de estas fuentes, ¿verdad? Y en ese sentido, evidentemente, la inteligencia artificial pierde su contenido, digamos, en el entorno educativo, porque, como bien lo indicó el compañero Oscar, la herramienta es una especie de reflejo cognitivo particular, ¿verdad? Si usted tiene buenos elementos para análisis, le va a dar buenas respuestas. Y si tiene elementos negativos, pues con mayor razón va a dar elementos negativos, ¿no? Y esta pregunta se la hice a Bing, ¿no? Que es muy chistosa, ¿no? Le pregunté que cuál sea la mejor forma para saber si alguien es Illuminati, ¿no? Ustedes conocen los Illuminati, ¿no? Esta historia de la gente que controla el mundo secretamente, ¿no? Y entonces me dijo, los Illuminati son una sociedad secreta, etcétera, ¿no? Todo normal, me dijo, no existen como tal, no son reales. Y entonces yo le hice otra pregunta. Si los Illuminati son secretos, es posible que Elon Musk sea Illuminati. Yo no, porque son secretos, ¿no? Y entonces me dijo, no hay evidencia sólida que respalde que Elon Musk es Illuminati, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que le dicen a uno cuando quiere saber más cosas? Repregunte, ¿no? Y entonces le pregunto, ¿pero es posible que sea Illuminati? Y entonces me dice, es posible que Elon Musk sea miembro de los Illuminatis, pero no hay evidencia sólida. La repregunta clásica, ¿qué tipo de evidencia sólida ocuparía para comprobar que Elon Musk es Illuminati? No hay ninguna forma de comprobar que alguien es Illuminati, por lo que los motivos obvios es que es una organización secreta.
Y entonces la pregunta, entonces, ¿Elon Musk podría ser un Illuminati que oculta que es parte de los Illuminatis? Respuesta, es posible que Elon Musk sea parte de los Illuminatis. Por lo tanto, es posible que Elon Musk sea un Illuminati. Y entonces, esto es mucho más largo, pero como tenemos poco tiempo, ¿no? En este sentido, lo que intento mostrar es que la inteligencia artificial es como una especie de espejo cognitivo. Es un sistema inteligente que refleja tanto nuestras debilidades como potencia nuestros aspectos en sentido amplio buenos, ¿no? Por lo tanto, los estudios muestran que una persona que tiene ciertas características, su mera utilización no beneficia en el sistema educativo. Introducirla acríticamente y sin propósito no aporta al sistema educativo si no hay herramientas previas, críticas, que se dan desde disciplinas como las humanísticas que permitan discernir la información de manera crítica y adecuada con tal de analizar, discernir y hacer una introspección correcta sobre lo que se está analizando. Por lo tanto, cuando uno escucha que la IA hace a la gente más tonta, pues realmente no, ¿verdad? Simplemente quizás nos está reflejando realmente como somos, es decir, acríticos, cercanos a creencias particulares, y eso no necesariamente es malo de la IA, ¿verdad? Lo que está mostrando son características que ya teníamos o que el sistema educativo ha dejado de lado en ciertos contextos particulares. Precisamente es que espacios como estos, que es lo que estaba mencionando el colega aquí, Oscar, son necesarios para reflexionar no tanto sobre la IA, que si bien es una tecnología muy importante y un sistema inteligente, es mucho más importante el ser humano que la utiliza, cómo la utiliza y para qué la utiliza. En Costa Rica particularmente hay un fenómeno muy interesante que es tecnología simplemente porque hay que meterla y ya, sin ningún contexto o simplemente utilizar TICs o pantallas digitales sin que eso tenga un estudio particular, por lo menos en estudios concretos y específicos contextualizados. La famosa ruta de la educación, que ustedes saben que no existe, ¿verdad? Particularmente, tenía en alguna medida una utilización de TICs, aunque no queda claro por qué, ni para qué, ni de qué forma. De hecho, y luego lo vamos a ver, digamos, o en un momento podemos comentarlo, los países más avanzados en esto están desutilizando la tecnología, pero no porque sea mala en sí misma, ¿no? Sino porque su forma crítica de reflexión de alguna forma permea las habilidades de comprensión lectora, análisis y capacidad de discernir que debería promoverse no a partir de esto, sino más bien como una especie de herramienta previa a esto, ¿no? Y en este sentido, precisamente es que un congreso de educación como este y temas como este permiten debatir no tanto sobre la IA, que es una tecnología muy importante, sino sobre la propuesta previa de cómo se inserta en un sistema educativo para que, y desde mi punto de vista, muestra la importancia de humanidades y de disciplinas que permiten esto. De nuevo, humanidades por sí mismos no ayudan en nada como tal, ¿verdad? Es decir, no es simplemente romantizar un uso u otro, tiene que ver con su implementación adecuada, correcta, dentro de un contexto específico y una cuestión particular. Gracias. Muchísimas gracias entonces al doctor Jonathan Piedra por su muy interesante exposición, y de hecho me da un punto de partida. Ahora sería mi turno entonces de hablar y voy a retomar casi que desde donde quedó. Para ponerme el tiempo. Okay. Porque yo de lo que quería hablar era justamente de la versión ya científica, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? De lo que ya Jonathan nos está casi que adelantando, ¿verdad? Porque recientemente tuvimos la publicación de un artículo que ha hecho las rondas por todo el mundo, digamos, de la inteligencia artificial, en redes sociales y demás, y ha puesto, digamos que en evidencia un concepto que resulta que es bastante útil para pensar en la inteligencia artificial, que es el de la deuda cognitiva. No sé si habrán escuchado el concepto recientemente, pero este mismo año fue que salió un artículo de Cosmina et al. Del 2025, que lo que describe justamente los efectos que tiene el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa, específicamente los que producen texto, cuando se está intentando producir un ensayo particularmente. Entonces no sabemos, digamos, cómo afecta al cerebro en un montón de otras circunstancias, ¿verdad? Porque los usos son múltiples, muchísimos, pero sí, por lo menos para
la realización de un ensayo, y se escogió justamente el ensayo porque el ensayo es el ejercicio, digamos, principal, especialmente a nivel universitario, pero también en varios niveles de colegio, ¿verdad? Para entrenar el cerebro, ¿verdad? Para desarrollo cerebral, desarrollo de habilidades de pensamiento en general, ¿verdad? Y este estudio, que es un estudio limitado, ¿verdad? Porque estaba basado solo en la cuestión de la producción de ensayos y no tenía una población gigantesca ni algo por el estilo, pero sí es un estudio reputable por gente del MIT. Lo que intentó hacer era mostrar eso, la diferencia entre las personas que utilizaban para escribir un ensayo inteligencia artificial generativa y las personas que no utilizaban, y había un grupo de control que lo que hacían era utilizar motores de búsqueda, digamos, como Google y demás, pero sin acceso a inteligencia artificial generativa. Y lo que muestra el estudio es lo que parecería intuitivo incluso, ¿verdad? Y es que evidentemente las personas que dependen de inteligencia artificial generativa para hacer su ensayo, y solo de inteligencia artificial generativa para hacer su ensayo, resulta que, bueno, los conectaban a estas máquinas para ver los impulsos cerebrales y todas estas cosas, ¿verdad? Resulta que evidentemente el cerebro se activa en una proporción significativamente menor que las personas que no utilizan del todo inteligencia artificial generativa mientras están en la tarea de escribir el ensayo. De ahí entonces los autores plantean este concepto de la deuda cognitiva. ¿Por qué deuda cognitiva? Porque logro algo que es producir un ensayo de manera muy eficiente, ¿verdad? En un par de minutos o en menos de un minuto tengo un ensayo listo, ¿verdad? Que yo puedo entregar a nivel universitario y demás. Pero a cambio de eso, ¿qué es lo que estoy pagando? Que no estoy desarrollando, digamos, mi cerebro. Porque cuando se activan, digamos, estas áreas del cerebro, lo que pasa es que se genera la plasticidad cerebral, ¿verdad? Y las neuronas se juntan entre sí y demás, y hace más fácil, digamos, que después esas mismas regiones se activen cuando uno está en una tarea creativa o una tarea semánticamente relevante o académicamente relevante y demás, ¿verdad? Entonces, por eso deuda cognitiva, ¿verdad? Es decir, logro la tarea más rápido, pero a cambio de eso estoy perdiendo ganancia, por ponerlo de alguna forma, ganancia cerebral, podríamos decir, y esto es lo que muestra el estudio. El estudio, como les digo, es limitado, entonces tampoco es que nos está diciendo que siempre que usamos inteligencia artificial estamos perdiendo capacidad cerebral o algo por el estilo, y de hecho más bien muestra cosas contrarias en ciertos casos, que es algo que quería discutir aquí, porque eso muestra lo que ambos han dicho, y es que lo que más interesa es la finalidad de para qué se utiliza, digamos, la inteligencia artificial, y escapar de lo que Jonathan muy acertadamente me parece que comenta, y es ese deseo de adoptar la tecnología pase lo que pase, ¿verdad? Esto va porque va. Entonces, lo que muestra este estudio también, digamos, positivamente sobre el uso de la inteligencia artificial es que lo que hicieron fue que el grupo que no utilizó en los primeros 3 ejercicios del todo inteligencia artificial generativa, los pusieron luego a utilizar un último ensayo inteligencia artificial generativa. Y viceversa, el grupo que había utilizado inteligencia artificial generativa, los pasaron a que no utilizaran ningún tipo de tecnología, digamos, eran ellos su mente y el papel, digamos, por ponerlo de alguna forma. Y los resultados son interesantes porque las personas que no habían utilizado del todo inteligencia artificial generativa antes y ahora sí la podían usar, resulta que, digamos que vieron aumentada su capacidad por la inteligencia artificial generativa. Pero las personas que sí la habían utilizado inicialmente y habían dependido de ella inicialmente y después pasaron a no utilizar del todo inteligencia artificial, resulta que más bien, como bien lo señalaba también Jonathan, ¿verdad? Más bien tuvieron problemas a la hora de escribir el ensayo y fueron de los que peor lograron hacer sus tareas, digamos, ensayísticas, en las que les ponían un tema, ¿verdad? De algún problema interesante, moral o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces, lo que nos muestra es eso. Es decir, la inteligencia artificial sí es una herramienta, y sí es una herramienta que puede ser positiva, pero hay un límite, es decir, no es en cualquier momento, hay una cuestión de timing, podríamos decir, ¿verdad? Importa mucho cuándo es que vamos a aprender o a depender de la inteligencia artificial, no puede ser en cualquier momento, y eso depende mucho de la finalidad también. Yo pienso, por ejemplo, en nuestros estudiantes de estudios generales, que son personas de primer ingreso, y en ese sentido no están muy familiarizados con la estructura ensayística, digamos, y con los paros argumentativos, ¿verdad? Y con los conceptos que se empiezan a ver aquí en estudios generales relacionados con humanidades y demás, ¿verdad? En este caso a mí sí me parece que, por ejemplo, poner a utilizar inteligencias artificiales generativas, incluso de buena fe, ¿verdad? Como para adoptar la tecnología, porque ya de todos modos se está usando y demás, puede ser en detrimento de los y las estudiantes, ¿verdad? Justamente por el hecho de que luego va a ser más difícil no depender de eso, y vamos a tener entonces esta deuda cognitiva de la que habla el artículo. Probablemente posteriormente, en un momento
avanzado, intermedio, habría que definir cuándo, ¿verdad? Pero cuando ya haya cierto nivel de pericia en el área en el que se están especializando, entonces ahí sí sería bueno introducir la inteligencia artificial probablemente. ¿Dónde está esa línea? Es lo que me parece que es fundamental investigarlo, ¿verdad? ¿Dónde ponemos la línea? ¿En qué momento de la carrera se puede empezar a utilizar estas herramientas? Y dependiendo de para qué fines se están utilizando estas herramientas. Eso es algo que me parece que se tiene que pensar y se tiene que fundamentar, si se puede, idealmente con también datos de este tipo y con este tipo de estudios que lo que analizan es cuestiones neurológicas, ¿verdad? Incluso para tener algo certero. Entonces yo quería usar un par de ejemplos que me parecen interesantes para pensar el asunto de la inteligencia artificial. Oscar mencionaba la cuestión del ajedrez y de cómo le habían ganado a Kasparov, ¿verdad? Y hubo todo un proceso ahí de diferentes modelos antes de que fuera inteligencia artificial, incluso de redes neuronales y demás, donde más bien los ajedrecistas le lograban ganar a las máquinas y después de varios intentos fue que finalmente ya las máquinas le ganaron y estamos en un punto en el que las máquinas destrozan a cualquier, digamos, gran maestro del ajedrez sin absolutamente ningún problema. Y pongo este ejemplo por una razón interesante, y es que, bueno, por dos razones. Primero, porque me parece un buen ejemplo de la finalidad, ¿verdad? La finalidad de jugar ajedrez, no sé si alguno acá jugará ajedrez, pero si uno juega ajedrez no es porque tengo que o porque sea una obligación, algo por eso, es porque a mí me gusta el ajedrez y porque yo quiero competir y ganarle a la persona que tengo al frente, ¿verdad? Y también puedo tener digamos una meta, que sería como ir mejorando, ¿verdad? En ajedrez, ir siendo mejor en ajedrez, etcétera, por ejemplo, ¿verdad? Pero no tiene ningún sentido en ese caso que yo me ponga a utilizar herramientas de inteligencia artificial para jugar yo ajedrez, ¿verdad? Porque en ese caso yo no estoy jugando ajedrez, entonces ¿para qué lo hago? O sea, para eso prefiero ir a hacer cualquier otra cosa, porque en realidad no estoy haciendo nada, no estoy mejorando, no estoy jugando yo, está jugando la máquina, ¿verdad? No tendría sentido. Evidentemente lo interesante del ajedrez es poner a una persona a jugar contra otra persona, ¿verdad? Eso es lo emocionante. Igual en los deportes, o sea, sería como poner a Usain Bolt, ¿verdad? A correr una carrera contra un Mercedes-Benz o algo por el estilo, ¿verdad? ¿Cuál es el sentido de eso? Obviamente va a ganar el Mercedes-Benz, eso no dice nada de la calidad como atleta de Usain Bolt, ¿verdad? No, y no sería una competencia que tuviera ningún tipo de sentido. Eso por un lado. Por el otro lado también me gusta este ejemplo del ajedrez porque el ajedrez en estos momentos está casi que en una crisis, podríamos decir, competitiva, en el que van y vienen, ¿verdad? Acusaciones en el nivel más alto de competencia ajedrecística, ¿verdad? De que tal profesional está utilizando herramientas de inteligencia artificial, está haciendo trampa, tal otro profesional está haciendo trampa y este dice que no y le dice al otro que él sí, ¿verdad? Y demás. Y eso está rampante, digamos, en el ajedrez, el mundo del ajedrez, al punto de que genera muchísimas dudas sobre ¿cómo decir? La pureza, por ponerlo así, del juego del ajedrez, ¿verdad? Y entonces eso, digamos que también va en detrimento del espectáculo y la gente pues le deja de interesar. Si todo el mundo va a ser un tramposo, ¿verdad? Entonces deja de interesar. Y había un montón de casos, ¿verdad? De grandes maestros que se demuestra que llegaron a ser grandes maestros a punta de inteligencia artificial, ¿verdad? A punta de trampa en estas páginas de ajedrez y demás. Entonces, el miedo aquí y la razón por la que traigo esto a colación es porque podría suceder algo similar también con la inteligencia artificial en las humanidades y en la enseñanza. Podríamos hablar de la enseñanza en general, pero yo lo limitaría también a la enseñanza en momentos, digamos, cuando estamos hablando de que somos principiantes en la enseñanza. Y eso no me refiero solo a preparatoria, kinder o algo por el estilo, ¿verdad? Sino que me refiero a principiantes en cualquier dominio, ¿verdad? Si yo soy un principiante en sociología, un principiante en economía y demás, ¿verdad? En ese punto podría suceder algo similar con la inteligencia artificial que lo que sucede con el ajedrez, ¿verdad? Hacer que digamos que el ambiente, por decir así, académico de ese dominio se vuelva nada más una cosa de que todo el mundo está usando inteligencia artificial, todo el mundo está produciendo el ensayo, todo el mundo está produciendo el informe, todo el mundo está produciendo estas cosas con inteligencia artificial y a fin de cuentas, ¿para qué? ¿Verdad? O sea, ¿qué está pasando ahí? Estamos generando un montón de deuda cognitiva, nadie está aprendiendo lo que tiene que estar aprendiendo y listo. ¿Qué estamos logrando? Tal vez salir del grado con menos esfuerzo, probablemente, ¿verdad? Pero después vamos a ir a enfrentarnos al mundo laboral y ahí no vamos a poder hacer exactamente lo mismo. Y eso no es lo que es el punto de la U, ¿verdad? El punto de la universidad no es salir rápido, ¿verdad? El punto de la universidad es el entendimiento, el aprendizaje, ¿verdad? Con esa finalidad en mente, el uso de inteligencia artificial en estos puntos iniciales de las carreras, ¿verdad? Como vimos, parece que va en contra de la finalidad de
de la universidad, porque lo que produce es deuda cognitiva, justamente, ¿verdad? Y lo que venimos a hacer a la universidad es lo contrario, ¿verdad? Es producir entendimiento, ¿verdad? Más bien producir una, ¿cómo le decimos? Una plusvalía cognitiva, ¿verdad? O algo por el estilo, podríamos decir. Entonces, es como contrario en ese sentido. Yo por eso siento que sería importante, en ese sentido, ser más cautelosos con la forma en la que se adopta la inteligencia artificial. Eso me parece de lo más relevante. He estado en varios grupos, digamos, en los que se habla sobre posibles regulaciones a nivel universitario, ¿verdad? De la inteligencia artificial y demás. Jonathan me acompañó en uno de esos. Y a mí algo que me sorprendía mucho era que una actitud muy generalizada en el lugar, o sea, obviamente todo el mundo estaba interesado en que la universidad tuviera un reglamento que reglamentara la cuestión del uso de la inteligencia artificial y demás, y eso me parece muy importante, ¿verdad? Y por dicha tenían esa actitud. Pero también otra actitud que me parecía de la mayoría de las personas ahí, y que la mayoría eran docentes, era una actitud de esto va porque va, o sea, esto tiene que ir, no la regulación, sino el uso de inteligencia artificial, ¿verdad? O sea, ya lo están usando, ya no hay marcha atrás y lo van a seguir usando los estudiantes, y entonces más bien hay que adaptarnos nosotros a que lo usen, ¿verdad? Y listo, y hay que aceptarlo, porque lo van a usar, ¿verdad? Y este tipo de actitud a mí me parece como un poco contraria a... Buenas, ok. A la de la universidad, donde más bien el asunto es tomarse el tiempo para analizar las cosas, ¿verdad? Se supone que duremos un poco pensando en las cosas antes de adoptarlas a la carrera, porque justamente eso es lo que es el pensamiento crítico, ¿verdad? A fin de cuentas. O sea, no es nada más adoptar porque me presionan de todas partes de que lo tengo que adoptar, ¿verdad? Y nos presionan corporativamente hablando de que tenemos que adoptar la inteligencia artificial, nos presionan, digamos, a nivel universitario también de que tenemos que adoptar la inteligencia artificial, y entonces tenemos que adoptarla, ¿verdad? Pero lo que caracteriza a la universidad justamente, y estoy pensando aquí en la universidad en su sentido como más esencial, más incluso de siglos anteriores y demás, ¿verdad? Es eso, es generar pensamiento, es generar conocimiento, y eso es algo que toma tiempo. Eso es algo que no se hace, digamos, cliqueando un par de veces o escribiendo un par de palabras. Entonces, a mí sí me gustaría como eso, como pensar en ser más cautelosos con la adopción de la inteligencia artificial. Tenemos ejemplos de tecnologías, porque también entiendo la presión tecnológica, es que nos quedamos atrás, somos cavernícolas, ¿verdad? Estamos siendo unos luditas, no aceptamos la tecnología, y aquí probablemente yo digo esto y estoy quedando como la persona, ¿verdad?, del siglo pasado que no sabe usar nada de estas tecnologías, ¿verdad? Y que por eso es que quiere aferrarse a que no se usen. Y es justamente por eso. Pero hay ejemplos de tecnologías que hemos adoptado muy pronto y que han tenido sus repercusiones terribles, ¿verdad? Entonces quería traerles un par de ejemplos sobre esto, también para provocar un poco de discusión en el último minuto que me queda. Pero pienso, por ejemplo, voy a decir primero un ejemplo extremo, ¿verdad? El ejemplo extremo es la energía nuclear, por supuesto, ¿verdad? Entonces la energía nuclear se investigó de una forma tan, ¿cómo decirlo?, pues rápida. Se presionó tanto para que se produjeran, digamos, bombas atómicas, por ejemplo, que se produjeron y se utilizaron y murió mucha gente, ¿verdad? Muchos millones de personas, ¿verdad? Una de las peores masacres así en un solo instante que hemos tenido en la humanidad. Y eso fue una cuestión de presión también, ¿verdad? Obviamente había un contexto político, ¿verdad?, histórico y demás de por medio, pero eso no quita que a fin de cuentas se utilizó esta tecnología que se puede utilizar también para cosas muy positivas. La energía nuclear es de las energías más limpias, ¿verdad?, que tenemos, pero se utilizó para este fin por utilizarla de esa forma apresurada, ¿verdad?, sin considerarlo dos veces, por ejemplo. Y otro ejemplo, tal vez no tan extremo y tal vez no tan evidente, pero que a mí me parece igual de pernicioso, especialmente para un país como el nuestro, son los carros, los vehículos, ¿verdad? Hubo mucha presión cuando se crearon los vehículos y cuando fueron agarrando popularidad, ¿verdad?, y demás, de que entonces los países tenían que construir infraestructura vial para los vehículos y para los vehículos. Y cuando había presas, cuando había tráfico, ¿qué era lo que se hacía? Bueno, ¿qué es lo que se sigue haciendo aquí en Costa Rica? Pues aumentamos una vía más, o aumentamos una vía más, y sigue habiendo presas, bueno, sigue habiendo, ¿verdad?, mucho tráfico, seguimos gastando horas en esas presas. Estoy seguro de que varios de ustedes probablemente vienen aquí a la universidad y se atoran y gastan 1 hora y media, una cosa por el estilo, llegando, y probablemente tengan que usar eso durmiendo, o ahí es donde hacen las lecturas de la clase, o yo no sé qué hacen, pero es terrible, ¿verdad? A mí me tocó vivir eso. Y gran parte de esto es porque se adoptó la tecnología de los vehículos y el hecho de tenemos que construir las vías porque eso es lo que sigue. Ese es el futuro es el carro, ¿verdad? Y el carro es la mejor forma de movilidad porque nos deja ser libres, ¿verdad? Y entonces, como el carro me permite a mí ir a donde yo quiera, ese es el tipo de transporte, del futuro, el que sirve, ¿verdad? Porque yo puedo ir a donde me dé la gana, básicamente, ¿verdad?
Y entonces ahora, ¿qué es lo que tenemos? Un montón de ciudades en todo el mundo, incluidas ahí las ciudades, digamos, las provincias de Costa Rica, especialmente el Valle Central, donde tenemos puros atascos. Un viaje que podría durar 15 minutos de San José a La Juela dura 2 horas, ¿verdad? Y todo es porque existe esta presión externa de que los carros y los carros y los carros, ¿verdad? Y hay muchos intereses detrás de eso de los carros y los carros y los carros, ¿verdad? Cuando la única solución a los problemas de tráfico es, pues, tener alternativas de transporte público viables. Y listo, es la única opción que hay. No es esto de incrementar vías y vías y vías. Y lo que yo me temo es que pase algo similar con la inteligencia artificial. Y por estas presiones externas, ¿verdad? Es que va porque va, es que es la tecnología, es que si no somos cavernícolas, ¿verdad? Es que nos estamos quedando atrás, estamos perdiendo eficiencia, ¿verdad? Y hay que ser eficientes y demás. Pues terminemos en unas décadas, ¿verdad? Con una población con tremendos problemas por una deuda cognitiva demasiado grande en el futuro. Entonces, por eso también quería traer ese ejemplo como para pensarlo. Ahora, puede ser que me equivoque y puede ser que más bien la inteligencia artificial sea maravillosa y nos produzca a todos un cerebro gigantesco, ¿verdad? Y demás. Ya veremos, pero sí, por lo menos me parece que es importante que lo discutamos inicialmente. Y con eso entonces concluyo mi presentación y concluimos la mesa. Muchísimas gracias a todos y todas. Sí. Y ahora con esto entonces, la idea de esta mesa era también que fuera un poquito más dialógica, ¿verdad? Entonces abrimos el espacio para diálogo, si queremos conversar entre nosotros, pero también evidentemente está abierta y con prioridad al público para que se integren en este debate. Entonces veo una pregunta por allá y otra por acá. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por sus participaciones. Mi nombre es Ania León, soy de la Facultad de Educación, trabajo también con la incorporación de tecnologías. Bueno, tengo varias. En el análisis que hemos venido haciendo con respecto a la incorporación de la inteligencia artificial, uno de los principales elementos es la alfabetización de la inteligencia artificial. A veces asumimos, o muchas veces asumimos, que las personas estudiantes están haciendo un mal uso de la IA, pero porque accidentalmente aprendieron cómo usarla. Entonces, pues, esa deuda cognitiva, ese sedentarismo cognitivo, del que también hablan Sigman y Bilinkins, pues obviamente se vuelve una realidad cuando no les hemos preparado, ni siquiera con la base, de las competencias digitales básicas, ¿verdad? Para un uso seguro, un uso crítico de las tecnologías emergentes y las tecnologías en general. Mi pregunta entonces, para cualquiera de ustedes, sería ¿cuál de las preocupaciones en ese sentido es la que más perciben ustedes como importante y que deberíamos estar atendiendo de manera inmediata? ¿Y cuáles son algunas buenas prácticas que podrían estar recomendando para quienes estamos incorporándola, tratando de hacerlo de una manera segura, de una manera crítica, responsable? Gracias. Gracias por la pregunta. No sé si alguno quiere. Hay una preocupación interesante, estamos en un contexto de las humanidades y evidentemente la filosofía siempre ha sido como la madre, la que nos permite formular las preguntas, a eso nos preparan a nosotros y a apoyar todas las áreas del conocimiento. Y hay un tema interesante con respecto a la IA, porque recordemos que es una herramienta, es un medio, es una tecnología en sí misma, pero también genera una serie de maneras de interactuar como herramientas. Hay algo y es la relación que tiene con nosotros. Hay algo muy bonito que dicen en Costa Rica y es la persona estudiante, la persona profesor. Primero ponen qué es persona y luego ponen cómo se dirigen hacia él. Y aquí exactamente lo mismo. Hemos estado reflexionando con nuestro grupo de investigación sobre los temas. Y hay uno que nos hace pensar muchísimo y es el automatismo, el autómata. O sea, la IA como autómata, pero el contraste del autómata es el polímata. El polímata es aquel que se dedica al pensamiento interdisciplinar y creativo. Voy a poner 2 ejemplos históricos, Leonardo da Vinci y Aristóteles. ¿Sí? Pedazos, como dirían en España, pedazos de ejemplos. La pregunta es, ¿cómo utilizaría Leonardo da Vinci la IA? Que es más cercano y conocemos sus inventos, o cómo lo haría Aristóteles. Esa es la gran pregunta, porque nosotros, digamos, los últimos siglos hemos sesgado mucho el conocimiento en áreas muy específicas o disciplinas y nos hemos olvidado del conjunto.
Al ver el conjunto emerge con más facilidad la creatividad. Hoy día el conjunto viene por lo interdisciplinario, que se vuelve transdisciplinario, que es conocimiento pues, en estado más puro, donde todos participamos y construimos. La gran preocupación, que es su pregunta, es de qué manera nosotros estamos tratando de conectarnos y no desconectarnos a través de la tecnología y muy específicamente sobre la inteligencia artificial. Y desde ahí cómo podemos subordinar, que es de lo que se trata, cualquier tecnología como una herramienta, como un medio ordenado al fin, que es la promoción de la persona, como tú lo has dicho. Por lo tanto, ¿cómo haríamos nosotros para que lo autómata esté subordinado a lo polímata? Y termino con una cosa. La gran pregunta que no sale casi nunca es, hablamos de la inteligencia artificial, pero no hablamos de la inteligencia, ni de la relación que hay entre la inteligencia y la inteligencia artificial. Hablar de la inteligencia natural, al ponerle, pues digamos, ese epíteto, uno diría, y entonces, ¿qué es la inteligencia? La inteligencia, sin más, es la capacidad de leer entre líneas, leggere, leer entre líneas, o interpretar, o lo que diríamos nosotros, por ejemplo, todo el tema de la interpretación desde la filosofía, la hermenéutica, las exégesis de los textos, etcétera, hacen que nosotros, como desde la inteligencia, que es ese ejercicio que hacemos cada uno de nosotros, podemos subordinarnos, que es todo lo que hemos intentado explicar estos días, a esas herramientas que serían autómatas, que son herramientas que pueden prever el futuro, pero los únicos que lo podemos cambiar somos nosotros, porque está la memoria, el entendimiento, la voluntad, le podemos dar algo a la IA, pero la base que toma las decisiones de futuro somos las personas. Por lo tanto, esa discusión se tiene que mantener, lo que hemos dicho, se tiene que dar, tiene que haber un tema de participación, tiene que haber divulgación, publicación en revistas, hacer libros, como veíamos esta mañana uno, inteligencia artificial y ética, etcétera, y de qué manera esto nos permite a nosotros ir enfocando nuestras búsquedas hacia un objetivo común, que es el de la educación, que es permitir educere, sacar de la persona lo que realmente es a través del ejercicio pedagógico y didáctico. Bueno, gracias. Yo voy a retomar un poco lo que dice Oscar sobre el asunto de leer entre líneas. Yo creo que antes de leer entre líneas hay que leer las líneas, ¿verdad? Eso sería un asunto básico, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que la universidad tiene cierta responsabilidad en esa alfabetización, pero no es totalmente responsable de ella, ¿verdad? Cuando los estudiantes llegan a este punto, pues tienen ciertas habilidades que el sistema educativo costarricense les dio, las cuales ya conocemos que son particulares, ¿no? Ustedes conocen el estado de la educación y ustedes vieron cómo salió eso, ¿verdad? No salió absolutamente nada bien, ¿verdad? Y no es un asunto que la universidad pueda resolver. Entonces, yo creo que en primera instancia eso no es una labor de la universidad, ¿verdad? En primer lugar. Puede acompañar, gestionar, modificar y tratar cosas, pero la universidad como tal, como bien lo indicó ahora también Sergio, creo que tiene una función diferente, ¿verdad? En alguna medida, y entonces, evidentemente, la respuesta cliché no es una solución país, ¿verdad? Es una propuesta política, es un asunto que la universidad pues tiene cierta medida. En segunda instancia, creo que efectivamente la alfabetización digital es importante, ¿no? Y en esa medida pues hay muchos marcos, ¿no? Por ejemplo, el marco de competencias digitales de la UNESCO, ¿no? Ya sea para profesores o para estudiantes, ellos tienen 4 niveles particulares que se pueden introducir. Creo que METIX sigue esa línea, ¿verdad? Particular. Entonces creo que ya se está haciendo, digamos, buena parte de esto. Sin embargo, creo que la alfabetización más importante, o una alfabetización paralela igualmente importante a lo de los estudiantes, es la de los profesores, ¿verdad? Me parece que esa es muchísimo más importante, ¿verdad? Si es que las ponemos en escalas, tal vez digamos en un sentido propedéutico, ¿no? Muchos profesores, y esto también la experiencia con Sergio y con otras personas pueden decirlo, cuando se habla de esto es como una reticencia, ¿no? Y entonces vamos a lo analógico completamente, ¿no? Precisamente porque la inteligencia artificial, como lo indicó Sergio, tiene pues un potencial disruptivo fuerte, que puede ser bueno o puede ser malo, ¿no? Dependiendo de su utilización, y como lo indicó Oscar, es como una especie de reflejo cognitivo de nuestras habilidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí creo que la alfabetización es fundamental, pero posiblemente la alfabetización que da la U no soluciona el problema, ni lo va a solucionar,
va a gestionar y agarrar algo que ya está. Y en ese sentido la universidad hace su parte particular, ¿verdad? Es decir, tratar cierta área y cierta cuestión particular. Pero en ese sentido, teniendo presente que la universidad sí puede hacer cosas desde su lado, creo que tal vez sería particularmente importante que los profesionales en la educación nos capacitemos y nos alfabeticemos correctamente a esto, porque básicamente hay mucho desconocimiento, ¿verdad? La mayoría de la gente usa ChatGPT y piensa que es la única herramienta de IA que existe, porque la única IA es la generativa, ¿no? Como lo indicó Oscar, y ya está, ¿verdad? Y todo el machine learning, el asunto del lenguaje, redes neuronales, sistemas expertos, los predictivos, todo eso desapareció de la historia, ¿verdad? Y entonces se piensa que lo único que importa es la generativa, por los cambios importantes que, como indicó Sergio, generan este sedentarismo o deuda cognitiva. Entonces, tal vez para responder más concretamente, creo que una buena forma es seguir ciertos parámetros que más o menos parecen comprobados. El de la UNESCO puede ser uno, ¿verdad? Hay muchos otros y habría que valorarlos en el tiempo, a ver si funcionan o no, porque otra vez es una decisión política de la universidad, ¿no? En función de los intereses que tiene y hacia dónde quiere dirigirse, ¿verdad? Porque puede que otra universidad no quiera eso y quiera otro tipo de cosas, ¿verdad? Como las universidades gringas, tienen otra intención particular con la IA, totalmente distinta, ¿verdad? Y en el sentido particular, creo que es importante que todos nos capacitemos, pero capacitarnos en un sentido más, digamos, no únicamente alfabetización, que es importante, ¿no? Sino la utilización, profundización, y eso me parece que la universidad sí puede aportar, ¿verdad? En ese sentido sí puede aportar, y desde las diferentes disciplinas y áreas específicas pueden haber expertos que faciliten esos procesos, porque los acercamientos tecnológicos son complicados, ¿verdad? Y digamos, yo conozco gente que no sabe usar Excel, ¿verdad? Particularmente, ¿verdad? O le cuesta. Usar Canva, lo usa porque es cool, ¿verdad? No porque es el mejor, digamos. Entonces creo que la universidad tiene cierta parte, pero no puede resolver el problema. Y muchas personas creen que la universidad soluciona eso, y no es así, por lo menos a mi modo de vista, ¿verdad? Tiene una responsabilidad en cierto punto, pero toda la deuda anterior, que es de un rezago de años, la alfabetización no la puede resolver, ¿verdad? Puede atajar un problema específico, pero no resolverla como tal, ¿verdad? Sí, también para aportar ahí un poco, estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Jonathan, de que probablemente la alfabetización digital tiene que ser un proceso casi que de toda la vida, digamos, ¿verdad? O por lo menos para llegar a un nivel competente, sí debería ser algo que inicie desde cierta infancia o algo por el estilo, ¿verdad? O sea, no sabría decir desde cuándo, pero sí me parece que es algo que depende de la formación también, podríamos decir primaria, secundaria, o sea, que desde ahí ya se vaya trabajando en la alfabetización digital. Nosotros somos docentes, por ejemplo, aquí de humanidades, y en ese sentido, como dice Jonathan, yo sí siento que podemos enseñar los límites del uso de inteligencia artificial en nuestros campos, pero esto no garantiza alfabetización digital exactamente, o sea, puede ser como alfabetización digital en un dominio específico, algo por el estilo, ¿verdad? Entonces creo que hay una responsabilidad, por supuesto, de que haya alfabetización digital, pero como dice Jonathan, yo creo que es algo que no puede depender de docentes individuales, o sea, me parece que es muy difícil. Me imagino que hay docentes que son capaces de hacer esto, ¿verdad? Y docentes que son tal vez muy dedicados y también muy hábiles para la enseñanza y demás, y que puedan hacerlo individualmente, pero mentira que eso lo podemos pensar a nivel sistemático, ¿verdad? A nivel como nacional o a nivel del sistema, no todos los docentes van a poder ser así o algo por el estilo. No todos tienen el nivel de dedicación o digamos la vocación, etcétera, para ponerse a hacer esto. Entonces me parece que sería un poco idealista esperar eso de todos los docentes, digamos. Pensaría por ese lado. Lo otro que me gustaría agregar sería pensar tal vez, bueno, comentaba con Oscar, creo que ayer, que en La condición humana, el libro de Hannah Arendt, ella habla, y eso lo escribe en los 60s, que uno de los problemas de la ciencia actual es justamente que cada vez se hace más opaca, ¿verdad? Y cada vez la ciencia es más especializada y digamos, mejor produciendo tecnología y demás, pero cada vez se aleja más del discurso, es decir, cada vez es más difícil entender para cualquier persona por qué funciona de la forma en la que funciona. Y yo creo que eso es cierto, digamos, en la actualidad, y eso es cierto en la inteligencia artificial, y creo que es muy importante traer al discurso, o sea, lograr traducir al discurso cómo es que funciona la inteligencia artificial sin tener que ver cosas muy complicadas, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene demasiada importancia, demasiado valor lo que usted está diciendo, pero sí creo que eso es algo
o sea, no creo que haya que priorizar una sobre la otra, porque a nosotros lo que nos interesa es que escriban bien. Y nos interesa que los estudiantes, como digo yo, como docentes de humanidades, de primer ingreso, ¿verdad?, de la universidad, que escriban bien y que por lo tanto desarrollen habilidades de pensamiento, porque digamos que el ensayo es un proxy para desarrollar la habilidad de pensamiento. Ya la cuestión de la alfabetización digital sí sería como un adicional que, de nuevo, no creo que se antepongan, digamos, estas dos cosas, sino que se podría agregar la alfabetización digital, pero ahí sí ya no, sí, yo siento, suena como lavarse las manos, pero pues nosotros no estudiamos, digamos, informática o algo por el estilo para producir este tipo de alfabetización. Entonces, sí, me parece que es difícil el asunto y sí, como dice Jonathan, a fin de cuentas me parece que sí es una solución país, o un asunto, un problema país y un problema institucional, ¿verdad?, de cómo lo vamos a manejar a nivel educativo en general. Entonces, esa sería mi respuesta al respecto. Me parece que teníamos ajá, y yo creo que esta tendría que ser la última porque ya estamos sobre tiempo, entonces, adelante. Listo, muchas gracias. Bien, buenas tardes. Agradecerles por la disertación, sumamente interesante. Básicamente dos ideas que quiero como tirar sobre la mesa. Algunas creo que parcialmente me las contestaron. Para mí todo esto, yo también soy docente de estudios generales, soy de la sede del Atlántico, y para mí básicamente esto viene a replantear la labor docente. ¿Por qué? Porque, bueno, es muy fácil decir, qué mal los estudiantes, cómo usan la IA, ¿verdad? Se les deja una tarea y vea, la utilizan y entregan eso y no tienen criterio para ver si está bien, si está mal, si revisan. Pero yo le doy la vuelta a la tortilla. Nosotros como docentes, ¿qué es lo que les estamos pidiendo? ¿Verdad? ¿A qué me refiero? Vamos a ver, ¿cómo utilizar la herramienta a nuestro favor en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Si ahora decirle, hágame un resumen, y sabemos que la IA lo va a hacer, ya eso no es funcional. Si le decimos, haga un mapa conceptual de esta lectura, la IA lo va a hacer, ya no nos sirve. Entonces, ¿cómo es que podemos nosotros utilizarla como algo a nuestro favor? Pienso recientemente en una profesora en un curso de idiomas donde utilizaba la inteligencia artificial y yo quedé fascinado. Mandó a los estudiantes a conversar con la IA, era un curso de portugués, les dijo, ustedes le van a pedir que van a hablar con una persona X que vive en Río de Janeiro y van a entablar una conversación y al final fue una experiencia riquísima, ¿verdad? Donde no fue simplemente una tarea para que se la trajeran y se la entregaran, sino fue cómo utilizar verdaderamente la IA. Y la otra, satanizar o no la IA. Estudios generales, casos de la vida real, me pasó el semestre pasado. Se les deja un trabajo, lo entregan, lo pasamos por uno de los famosos detectores de IA, sale que aparece como con un 70%, ¿verdad? Y uno de los profes dice, no, definitivamente un 0 en el trabajo y listo, ya, solucionado el problema. Ya viene la discusión con los estudiantes, profe, pero es que no, esa parte nosotros la hicimos. Solución, pasémosla por 5 detectores. Los 5 detectores dieron resultados diferentes. Uno daba 90, otro daba 20, otro 50. Cosas ilógicas. Un párrafo donde decía, este primer renglón con IA, 3 renglones hechos por persona, 2 más con… Y uno dice, eso no tiene sentido. O sea, si lo hizo la IA, toman todo el texto. Solución, 0 computadores, lapicero, papel en el aula y nada más. Salen al mercado laboral y ¿qué es lo primero que les preguntan? ¿Y ustedes saben usar inteligencia artificial? Porque es parte de las nuevas habilidades que deberían tener, ¿verdad? Entonces creo que es de verdad un dilema y algo que viene a replantear nuestra labor en el aula, básicamente. ¿Les parece si hacemos orden inverso para que? Sí, está. Ok, sí, muchas cosas para comentar de su comentario. Tal vez voy a ir como de lo último a lo primero que mencionaba. Esto último del mercado laboral es interesante porque siento que hay una razón social importante de por qué pensar en el mercado laboral después de la universidad y demás, ¿verdad? Pero yo sí quiero retrotraerme a lo que yo decía, y yo creo que tal vez esta puede ser una opinión poco popular, pero, o sea, para mí la universidad no debería estar dirigida a las finalidades del mercado laboral, o sea, o del mercado en general, porque la universidad es para producción de ciencia y de conocimiento, ¿verdad? Y demás. Entonces, si una persona lo que quiere es salir al mercado laboral y entrenarse en estas cosas, yo creo que la universidad no es tal vez el método más eficiente. Sí se puede lograr, por supuesto, pero tal vez no es el método más eficiente. Pero sí me parece que la universidad tiene su fin, que es el fin de la investigación científica, ¿verdad? Y la producción de conocimiento y demás, y el aprendizaje en esos términos también. Ahora, que eso se asocie con el mercado laboral, perfecto, cuando eso ocurre, ¿verdad? Pero en ese sentido no debería detenernos de hacer ciertas cosas que son para lo que estamos aquí, ¿verdad? Por eso pienso, digamos, como usted dice, en eso de volver a lo analógico y demás,
nuestra finalidad de nuevo no es preparar al estudiantado para el mercado laboral. Nuestra finalidad es, pienso yo, digamos esto, y estoy hablando de humanidades, ¿verdad? En las carreras será otra cosa, ¿verdad? Pero en humanidades nuestra finalidad es producir capacidad de pensamiento crítico y demás, y para eso resulta que el ensayo es una herramienta muy, muy buena, ¿verdad? Entonces, sacrificarlo solo por el hecho de que hay un peligro de que se utilice la inteligencia artificial, si a mí, yo no estoy tan seguro de que tengamos que tomar ese tipo de medidas tan pronto, eso es lo que digo. O sea, no digo que no se deba hacer, porque no sé. La tecnología está en pañales, como lo muestra su caso de pasar ¿verdad? El ensayo por diferentes, ¿cómo se llama? Correctores y estas cosas, ¿verdad? ¿Sí? Y que todos den números distintos, sí, eso es así, y ese tipo de programas no garantizan para nada si se utilizó o si no, son muy poco confiables, ¿verdad? Y eso es una señal más de lo en pañales que está esta tecnología, o sea, estamos empezando apenas, ¿verdad? Y me parece que tomar decisiones muy a la ligera sobre cómo vamos a educar, así, como en este sentido de tenemos que pasar a la inteligencia artificial definitivamente y desechar la cuestión analógica, más bien por un peligro de que puede ser que usen inteligencia artificial, me parece un poco precipitado, a mí por lo menos, ¿verdad? En estos términos de los que estamos hablando. Pero sí, creo que eso es lo que yo propondría. Bueno, perdón, Jonathan, y después para terminar. Bueno, gracias. Yo voy rápido. Yo creo que sé que pasar en el mercado laboral, obviamente, ¿verdad? Es un conjunto, ¿verdad? Es un todo. Y no conozco a su colega, pero, digamos, el hecho de que él tomara un predictor o revisor de IA como un elemento decisorio, lo que muestra es que se ocupa alfabetización digital, ¿verdad? Propiamente, porque clarísimamente eso no define el mismo Turnitin dice que esto no debería utilizarse para basar calificaciones, ¿verdad? Todos los detectores dicen eso, ¿verdad? Entonces, clarísimamente, esta fe ciega en la tecnología que está hablando Sergio en algunas cosas, también se ve en esta lógica, ¿verdad? Entonces, la alfabetización digital no es únicamente saber cómo utilizar las herramientas, la alfabetización también implica un cambio en los sistemas pedagógicos y en las formas de enseñanza. Por eso es que es importante en los profesores y profesoras, ¿verdad? No es simplemente saber qué significa GPT, ¿verdad? O qué es un API, ¿verdad? O qué es un sistema inteligente, digamos, eso usted puede buscarlo en el mismo ChatGPT, digamos, ¿verdad? Creo que específicamente el asunto está en la propuesta educativa, qué es lo que se quiere enseñar, qué es lo que se quiere hacer y qué es lo que se quiere mostrar, ¿verdad? Y en ese sentido, evidentemente ocupa una práctica pedagógica diferenciada. Y esto es complicado porque nadie quiere trabajar más. Ese es el punto de todo. Nadie quiere hacer más cosas. Capacitarse ocupa tiempo, estudiar ocupa tiempo. Dedicarme a leer lo que dice un estudiante seriamente en vez de pasarlo por un detector lleva tiempo, ¿verdad? Y entonces precisamente por eso creo que el ejemplo de su colega muestra la necesidad de la alfabetización, no porque él lo hizo mal o no, que ese es un tema que cada quien tomará en cuenta, sino porque la utilización tecnológica tampoco debe tomarse de forma crítica ni ciegamente, no sea ni para un punto de vista positivo ni para un punto de vista negativo, ¿no? Y entonces yo sí creo que efectivamente hay que enseñar habilidades digitales, ahora, con los matices que eso implica, ¿verdad? De manera progresiva, gradual y evidentemente con las capacidades que cada tiene. Y si yo soy un profe que no sé nada, pues no puedo enseñarlas, ¿verdad? Ni puedo entenderlas, ni puedo comprenderlas y ni siquiera puedo saber si lo que estoy haciendo es correcto o no, ¿verdad? Entonces creo que la alfabetización no es únicamente saber cosas de la IA, implica una reformulación de la práctica pedagógica, un replanteamiento del pensamiento docente y cuál es el propósito de enseñar algo en el siglo XXI, ¿verdad? Gracias. Sí, muy técnico. Hace 25 años se hizo una investigación sobre cómo llegaba el uso de la tecnología a las escuelas en diferentes países. El investigador principal era un ecuatoriano y llegó a la siguiente conclusión que ha sido replicada hasta el día de hoy y se puede articular con las nuevas tecnologías como la IA, como entendimos, tecnología y herramienta. Y hay tres medidas que llega la tecnología, introduciendo la tecnología como ese video beam, el cañón de proyección, integrando la tecnología, por ejemplo, a través de un tema curricular, entonces se hace una asignatura para aprender a utilizar, Y la tercera es la de la impregnación de la tecnología, es decir, tú usas la tecnología y no te das cuenta que lo estás haciendo.
Yo ahora mismo estoy utilizando la tecnología lumínica, la de apoyo de diapositivas, la tecnología de la amplificación de la voz y mi voz simultáneamente, y me doy cuenta, no, y no nos damos cuenta. Por lo tanto, el proceso de aprehensión del conocimiento, de la alfabetización digital que aquí estamos hablando, no es otro distinto al de que tiene que ser absolutamente natural. Ese es el punto más alto para poder dar el paso siguiente. Sin embargo, si demonizamos o alabamos, si vamos a la laudatio, a la denigratio, a decir sí o no, o a hacer un juicio de valor sobre algo que hasta ahora estamos comenzando a conocer, que nos ha tomado totalmente desprevenidos, pues evidentemente tiene una carga ética de irresponsabilidad tremenda, porque estamos haciendo un mal uso de la percepción de la moral, en este caso. La filosofía moral, evidentemente que está con unos criterios que hay que revisar. Y en este orden de ideas, para terminar, fijarse en algo que han dicho sobre el tema de la integridad en Turnitin, por ejemplo. El Turnitin tiene dos herramientas muy potentes. Una, que es el Turnitin para ver el nivel de correspondencia que hay entre el texto que presenta el estudiante, y luego lo que hay publicado. Ese es el Turnitin tradicional. Y luego hay otra herramienta que es el Authenticate, que es el que se dedica, por ejemplo, a la publicación científica. Esa herramienta es para notar dónde hay coincidencias que tienen que ser revisadas, sobre todo en resultados de investigación, y esto no se divulga para que luego la siguiente vez que se presenta aparezca un índice alto de coincidencia. Entonces, hay herramientas que tecnológicamente nos ayudan en este tema de coincidencia, pero también en el tema de cómo nosotros hacemos un proceso serio, pensado, no improvisado, no desde la doxa, que es el nivel más bajo de conocimiento, para tomar decisiones delante de casos que nos van pasando a nosotros en el ambiente educativo. Muchísimas gracias. Gracias a todos los asistentes a esta mesa central y gracias, por supuesto, a Jonathan y a Oscar. Tenemos entonces cafecito. Espero que quede porque en realidad era las 3:30, pero pueden intentar a ver qué tenemos allá afuera y nos veríamos de vuelta en este mismo auditorio a las 4 de la tarde para una última mesa del día de hoy. Muchas gracias.